Col du Tourmalet, la montaña del mal retorno. Su propio nombre resume perfectamente lo que es este paso de montaña, el puerto más ascendido de la historia del Tour de Francia. ¿Quieres conocer su leyenda, su historia y sus grandes batallas? Pues quédate a rueda, que te lo cuento. El Col du Tourmalet fue incluido por primera vez en el recorrido de la octava edición del Tour de Francia, en 1910. Henri Desgrange, uno de los fundadores de la carrera, envió al periodista deportivo Alphonse Steines a los Pirineos con la misión de descubrir una etapa de montaña que supusiera un reto para los ciclistas. En una época en la que la ronda francesa apenas incluía en su recorrido dificultades montañosas, Desgrange temía, no obstante, que la cordillera pirenaica fuera excesivamente dura para los ciclistas. Tras superar Ubisque y Aspen sin inconvenientes, Steines arrancó desde el enigmático pueblo de Saint-Marie-de-Campan su particular ascensión a este gran coloso. Tras realizar buena parte de la ascensión, el chofer tuvo que parar el coche a 4 kilómetros de la cima, debido a la abundante nieve. A pesar de la nevada, de que la noche estaba al caer y de que el chofer le advirtió que por la zona merodeaban osos, Steines decidió recorrer a pie los 4 kilómetros que faltaban para llegar a lo más alto del paso. Su atrevimiento casi le costó la vida. Resbaló en la carretera helada y cayó a un arroyo. Empapado, volvió a subir hasta la carretera, pero ya no le quedaban fuerzas y se desmayó sobre la nieve. Pasaron unas cuantas horas hasta que el reportero luxemburgués fue hallado bien entrada la noche, cerca del pueblo de Barallés por sus habitantes, alertados de la imprudencia del periodista, con principios de hipotermia debido a las bajas temperaturas. Después de haber estado a punto de morir, Steines se había tenido claras sus prioridades. Antes de comer, descansar o darse un baño caliente, se dirigió a una oficina de telégrafos y envió un mensaje a Desgrange, con el que puede que sea la mentira más célebre de la historia del ciclismo. Pasado el Tourmalet, ruta en buen estado, perfectamente practicable. Nacía el mito. En los más de 100 años de historia del Tour de Francia, pocos paisajes han sido tan representativos de la carrera como el Col du Tourmalet. De las 110 ediciones que se cumplen este año, 82 han incluido la ascensión al coloso pirenaico, siendo final de etapa en 3 ocasiones, 1974, 2010 y 2019. A estas hay que sumar las veces que ha sido también escenario de la Vuelta a España, convirtiéndose así en el paso de montaña más transitado de la historia del ciclismo profesional. En 2010, el Tour homenajeó al Tourmalet en el centenario de su descubrimiento para el ciclismo. Se pasó en 2 jornadas por la cima, la segunda de ellas como final de la 17ª etapa. Su fama le viene bien merecida, ya que es un puerto durísimo por cualquier vertiente por la que se sube. La ascensión dura más de 17 kilómetros desde el lado este y 19 desde el oeste, con una pendiente media de un 7% que supera el 10 al aproximarse a la cima, y 1.258 metros de desnivel. Es también uno de los puertos de montaña más altos del ciclismo mundial, con un máximo de 2.115 metros de altitud. Los récords de tiempo se sitúan entre 47 y 48 minutos por la vertiente oriental, la más corta. Un esfuerzo titánico incluso para los grandes escaladores. Desde la edición de 1980 es considerado hors category. Entre los ciclistas que han conseguido coronar el Tourmalet en primera posición destacan nombres de corredores ilustres como Coppi, Merckx, Tevenet, Van Impe o Claudio Chiappucci. Entre los españoles destacan las figuras de Van Montes y Julio Jiménez, durante la década de los 60 y sus grandes duelos en los Pirineos. El primer ciclista en coronar su cumbre fue Octave Lapisse, quien llegaría con el maillot amarillo a París, ganando el Tour de ese año y que cuenta con una gran escultura en su honor. Cuenta la leyenda que Lapisse se bajó de la bicicleta y terminó la ascensión a pie. Cuando llegó a la cima, totalmente agotado, fue incapaz de proferir palabra durante un rato, y cuando finalmente recuperó el aliento, sus primeras palabras fueron para los organizadores. Son ustedes unos asesinos. Sí, unos asesinos. En 1969, el mejor ciclista de la historia protagonizó una de las mayores gestas ciclistas que se recuerdan. Por aquel entonces Eddy Merckx, que debutaba en el Tour de Francia, ya había dejado destellos de su clase con la consecución de su primer Giro de Italia, aplastando en Tricime de Lavaredo a Felice Gimondi. Sin embargo, su victoria más épica estaba por llegar. Se disputaba la etapa reina con el Tourmalet a más de 100 kilómetros de meta.
Era un día especial para el caníbal. Su fiel gregario, Van de Bosch, acababa de anunciar que dejaba las filas de Faema, y en su país natal, su mujer estaba a punto de dar a luz a Sabrina Merckx, su primera hija. En la salida de Bañeres de Luchon, el belga declaró que cuando lleguen los demás, yo ya estaré duchado. Merckx tenía prácticamente asegurada la general, y los más de 60 kilómetros llanos del final auguraban un día de tregua ante los capos. Pero superados Aspén y Peire-sur, en pleno Tourmalet, el caníbal decidió romper las hostilidades. Pasó primero por la cima y se lanzó a tumba abierta. Lo siguiente fue superar el Obisque y recorrer en solitario los más de 60 kilómetros llanos hasta Morets. No se sabe si ese día Merckx se duchó antes de que llegasen sus rivales. Lo que sí sabemos es que el segundo corredor en cruzar la meta tardó 8 minutos más. Aspén, Tourmalet y Luz Ardiden. Ese fue el encadenado presentado por el Tour para la etapa número 17 de su edición 1985. Que el ciclismo es un deporte de equipo es conocido por todos, pero pocas veces la táctica de los directores sale como plantean de antemano. En esta ocasión, la táctica del equipo español Seat Orbea, planificada por su director Perurena, no pudo salir mejor. Durante el ascenso a Aspén, Pepe del Ramo se marchó por delante seguido de su compañero Cabestany, que lo hizo en el descenso, caminando juntos hasta el Tourmalet. Una vez allí y descartado del Ramo, Perico Delgado salta del grupo a 4 de la cima para contactar con su compañero Cabestany y romper la carrera. Por detrás el grupo se rompió. Solo Herrera fue capaz de salir en busca del español, pero demasiado tarde. Pedro Delgado conseguía, después de su ataque en el mítico Tourmalet, su primera victoria de etapa en tierras francesas. Ahí está Pedro ganando la etapa de Luz Ardiden y cumpliendo lo prometido. Uno de los momentos clave en la carrera de Miguel Indurain. En la década de los 90, el corredor suizo Tony Rominger destacaba por ser el mejor bajador del pelotón. Era el año 1993 y Miguel Indurain vivía el Tour de Francia como un simple observador. A falta de una etapa de montaña, la diferencia respecto a sus rivales era ya superior a los 4 minutos. Ese día el Tourmalet atemorizó a todos los aficionados españoles. Rominger corona en cabeza y el pelotón liderado por Indurain pasa a 50 segundos. El suizo se lanza por las faldas del coloso pirenaico a tumba abierta. 18 kilómetros de vértigo donde Rominger, que va más en el Tour, puede poner en apuros al navarro y con el Obisque todavía por subir. La realización no muestra a Indurain ni una sola vez, hasta que antes de llegar a Luz-Saint-Sauveur aparece pegado a la rueda del suizo y comiendo. Un descenso épico. Si quieres disfrutar más detalladamente de esta etapa, tenemos un vídeo en el canal, que te dejo en la descripción para que veas luego. En el centenario de la primera ascensión al Tourmalet, la carrera decidió rendir homenaje a su puesto fetiche, situándolo como final de etapa por segunda vez en su historia y esta vez más decisivo que nunca. Dos de los mejores escaladores del ciclismo moderno, Andy Schleck y Alberto Contador, eran los claros dominadores de la carrera, pero entre ambos saltaban chispas. El español venía de enfundarse el maillot amarillo en una polémica etapa donde el pequeño de los Schleck se vio afectado por una avería mecánica del Port de Valais. Contador no esperó y partía con tan solo 8 segundos de ventaja al mítico coloso. El saxoban quemó todas sus naves, de Cancellara a Jakob Fuglsang, para endurecer la carrera, y a 10 kilómetros de meta, Andy Schleck lanzó un ataque demoledor en Thielamier. El español aguantó esa embestida, y muchas otras más, hasta incluso se animó a probarlo, pero como si fuesen dos púgiles, tras escuchar la campana del último round, se dieron la mano en meta y Contador ganó el Tour de Francia de 2010, y Andy Schleck la etapa. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale like. Y si quieres seguir disfrutando de los mejores ciclistas de la historia, no te pierdas esto.